Si vamos al capítulo 13, verso 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ya estos hombres no solo fueron escogidos como diáconos, sino que fueron escogidos como evangelistas. Tenían que ir a predicar el evangelio a otras ciudades, a otras comunidades lejanas, lugares difíciles donde iban a sufrir persecución, pero fueron enviados, escogidos por el Espíritu Santo, y les impusieron las manos para consagrarlos a ellos. Amén. Ahora, en la Biblia vamos a leer un versículo que es bien conocido. En 1 Timoteo capítulo 5, vamos a analizar un poco ese texto. 1 Timoteo capítulo 5, verso 22. Dice la palabra del Señor: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. ¿Qué significa esto? La imposición de manos para nombrar en el ministerio a alguien es un asunto delicado. Hay que estar seguros de a quién estamos nombrando. No debe de ser a la ligera, principalmente en el ministerio de obispo o de pastor. Es un asunto muy delicado. Hay que tomar en cuenta los requisitos bíblicos que debe tener el aspirante a pastor. Vamos a sin perder esa cita ahí, a buscar en 1 Timoteo 3, verso 1. Dice: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, que no sea dado al vino ni amigo de peleas, que no sea codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Que no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. No debían de ir a la ligera, como dice en Timoteo en 5:22, a nombrar, imponer manos, porque ahí se refiere a la imposición de manos para nombrar a alguien en el ministerio. No debía de ser a la carrera: este me cae bien, voy a orar por él, voy a imponerle manos, lo voy a nombrar como obispo, como pastor, y después esa persona hacía desastres, cometía muchos pecados, llevaba a la iglesia a pecar. Entonces, ¿qué sucedía? Que el que lo había nombrado como pastor se convertía en un cómplice de los pecados del nombrado. Por eso dice ahí: no participes de pecados ajenos. ¿Ve qué tremendo? Hoy en día es muy común ver eso, que en muchas denominaciones o misiones nombran pastores y no observan el testimonio de ellos, ni siquiera se toman el tiempo de comparar el testimonio de este hombre a ver si cumple los requisitos mencionados acá, sino que lo que observan es si sacó el curso de pastor en el instituto bíblico. Si trae el cartoncito del instituto bíblico donde dice que se graduó de pastor, sacó el curso de ministerio pastoral, entonces, si él tiene el curso, hay que darle entonces una iglesia. Y por eso hay hoy en día tantas iglesias en pecado, por eso entró el libertinaje a las iglesias, por pastores que no fueron puestos por Dios, por pastores que no cumplían con estos requisitos, que si analizamos estos requisitos vamos a ver que un montón de pastores no los cumplen. Y buscamos ahí en Tito, por ejemplo,
nos habla un poco más acerca de estos requisitos. Dice Tito 1:5: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El anciano debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Oiga bien, ¿cuántos pastores tienen hijos mundanos, súper rebeldes? Pastores que tienen hijos homosexuales y les dan todavía el privilegio de servir en la iglesia. Hijos fornicarios, hijos adúlteros, hijos drogadictos o borrachos, vagos. Y sirven en las iglesias, sirven en los ministerios de alabanza, sirven en el liderazgo de jóvenes, sirven en muchos ministerios, muchos cargos en la iglesia, solo por el privilegio de ser hijos de los pastores. Y no observan que sus hijos anden bien, y la congregación tampoco lo observa. Es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Mire, o sea, que es una persona que administra bien el dinero de la iglesia. Hoy en día también hay pastores que la iglesia la convirtieron en su empresa. Es una empresa familiar donde el pastor se agarra todos los diezmos y se compra casa, y hay algunos tan sinvergüenza que se acaban de comprar una mansión y dicen: me acabo de comprar una mansión y ahora voy por la otra. Tremendo, voy por la otra. Algunos se acaban de comprar un carro del año y van por el otro carro. Son codiciosos de ganancias deshonestas, no invierten bien el dinero de la iglesia, derrochan a veces en lujo en la iglesia, le ponen todos los lujos habidos y por haber a la iglesia, pero si un hermano tiene necesidad, quizás está sin empleo y no tiene que comer, y ese hermano va y le dice al pastor que le dé para comer, no tiene. No, es que la iglesia no tiene para eso. No, es que no hay dinero. Sí hay dinero para comprar micrófonos inalámbricos de los de lujo, de los más caros. Sí, micrófonos que le cuestan 20,000 lempiras. Sí hay dinero para eso. Hay dinero para poner el mejor sistema de luces en la iglesia. Pero no hay dinero para apoyar a aquellos miembros de la iglesia que están pasando por situaciones difíciles. No hay dinero para eso. Entonces no son buenos administradores del dinero. Y aquí dice la palabra del Señor que debe de ser un buen administrador del dinero. Dice en el verso 7: es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Amén. Irreprensible, todo lo que él administra en la casa de Dios, todos los bienes materiales, en la parte espiritual, debe de ser un buen administrador, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no amigo de contiendas, no codicioso de ganancias deshonestas. O sea, no estarle pidiendo a la gente ofrendas para orar por ellos, eso es codiciar ganancias deshonestas. No es honesto que un pastor le pida a la gente ofrendas para orar por ellos, o que le diga a la gente que tiene que pactar para que Dios los bendiga. No es honesto. Eso es lo contrario, es deshonesto, eso es robar, es asaltar a las personas en la iglesia. Imagínense que la gente viene a la iglesia buscando de Dios y lo que encuentran es que un pastor los asalta, porque les empieza a pedir dinero por todo. Ahora la gente no puede ir a la iglesia con 50 lempiras, hay que llevar más, porque les empiezan a pedir dinero para todo, por todo. Tiene que dar una ofrenda para el bus, tiene que dar una ofrenda para la construcción, ofrenda para los instrumentos, ofrenda para los misioneros. Dicen que no tienen ninguno, pero dicen que tienen misioneros. O tal vez al misionero lo han mandado a morirse de hambre y ellos recogen la ofrenda y no se la mandan al misionero. ¿Cuántas cosas suceden? Debe ser, dice el verso 8, hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Mira el verso 9. Retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. No, hoy en día muchos pastores, en lugar de retener la sana doctrina, se venden como ramera.
Así, tristemente, se venden como ramera. Viene cualquiera y les dice que prediquen apostasía y ellos comienzan a predicar apostasía. Ya viene alguien y les dice, mire, pastor, implemente el G2 en su iglesia, le va a dejar bastante dinero. Se cobran 800 lempiras por cada persona para ir al encuentro, a usted le queda la mitad. Empiezan a hacer números con la calculadora a los pastores y ven, híjole, si llevo 100 personas a cada encuentro y me gano 400 o 500 lempiras por cada persona, ¿cuánto dinero le queda? Y tratan de hacer varios de esos encuentros por año. Mire cuánto dinero. Esta gente venden la doctrina. Ya viene otro por ahí sin vergüenza y le dice, no, pastor, mire, usted tiene 400 ovejas aquí en su iglesia. No, usted ya no es pastor, usted ahora es apóstol. Ah, ¿de veras soy apóstol? Sí, usted es apóstol. Y ya lo nombran apóstol. Y a él dice, bueno, ya no soy pastor, soy apóstol. Dígame apóstol. Y si quiere la bendición apostólica, entonces usted tiene que bendecirme a mí con esto, con dinero. Tiene que ser una persona, hermano, antes de que se nombre a alguien como pastor, tiene que tener esos requisitos, una persona de hogar, ¿verdad? Que tiene su familia bien constituida, una persona que es honrada, que es trabajador, un hombre, ¿verdad? Que no es borracho, que no anda en la calle, que es una persona formal, responsable, una persona que conoce las Sagradas Escrituras, que es estudioso de la Biblia. Esos son los requisitos para que alguien sea nombrado como pastor en una iglesia. Debe de tener el conocimiento de la palabra de Dios para que pueda enseñarle a los demás y que sea retenedor de la sana doctrina. Hay algunos que hoy creen una cosa, mañana otra, dependiendo de qué predicador miran en la televisión, así creen, y tienen una sola ensalada que no se sabe ni lo que creen, pues. Mire cuántas personas hay que predicaban del arrebatamiento de la iglesia, pero por ahí leyeron un libro donde alguien les dijo, no hay arrebatamiento, ahora ya no creen en el arrebatamiento, porque leyeron un libro de alguien. No puede ser así, no puede ser pastor una persona que cambia la doctrina solo porque leyó en un libro o porque fue a una conferencia y escuchó que un predicador dijo que no hay arrebatamiento, que no hay anticristo, que no hay gran tribulación. Ya solo por eso cambió la doctrina. ¿Ve por qué es importante no imponer las manos con ligereza? ¿Por qué no apresurarse a decir a este lo nombro como pastor? A este lo nombro y le imponen manos. ¿Cuántas iglesias, cuántas misiones tienen que lidiar con pastores fornicarios, con pastores que se enamoran de una muchacha de la iglesia, dejan su esposa y se van con la muchacha? Después las iglesias se destruyen, mucha gente se descarría, vuelve atrás, porque ven esas cosas horribles en la iglesia, porque llegaron a la iglesia buscando de Dios para que les enseñaran la palabra, para que lo guiaran, y lo que se encontraron fue un pastor que andaba peor que ellos. Y los inconversos que ven esas cosas, los vecinos de esa iglesia que se dan cuenta que esa iglesia se dividió o se destruyó porque el pastor se fue con una muchacha, esos vecinos incrédulos, ¿qué cree que van a pensar? Van a blasfemar del nombre de Dios. No, dicen, si yo por eso no me hago evangélico, yo por eso no me hago cristiano, mire qué barbaridad. Por eso yo no voy a la iglesia. Ponen en mal el nombre del Señor. Es importante saber a quién se nombra como pastor. No debe de ser algo que se ofrece con facilidad. Porque hay un hermano que se le apega al pastor, ahí camina cerca del pastor. Ah, como este pasa cerca de mí, a este lo voy a poner. Leíamos en Timoteo, no un neófito. A veces se nombra pastores a personas que tienen 2 años de convertidos o 3 años. ¿Usted cree que una persona con 3 años de convertido puede ser pastor? ¿Tendrá la madurez espiritual,
tendrá el conocimiento bíblico como para poder pastorear, tendrá un buen testimonio ya probado con 3 años de ser cristiano. Si con 3 años no ha vivido nada todavía en la fe, no ha vivido nada, viene empezando, viene gateando. Con 3 años, habrán algunos que ya habrán leído al menos toda la Biblia en 3 años, porque hay gente que tiene 10 años de ser cristiano y no ha leído toda la Biblia nunca. Cuando hay hasta programas para leer la Biblia en 1 año. Hay gente que ni así. Y también con solo haber leído la Biblia será suficiente, haberla leído de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis. ¿Será suficiente haberla leído una vez como para ya ser un maestro de Biblia? Claro que no. Para ser un maestro de la Biblia hay que estudiar mucho. Hay que estudiar mucho. Es difícil. Los discípulos del Señor anduvieron 3 años con Él, pero anduvieron las 24 horas del día con el Señor, caminaban con Él, comían con Él. Y Él sopló el Espíritu Santo sobre ellos. Entró el Espíritu Santo en ellos. Luego el día de Pentecostés recibieron dones del Espíritu. O sea, no fue tampoco que se congregaban solo los domingos. Esta gente fueron preparados por el mejor maestro que puede haber, por Jesucristo. Jesucristo dio fe de que ellos podían ser líderes de la iglesia, ancianos de la iglesia. Hoy en día usted va a mirar, se levantan un montón de iglesias. ¿Por qué? Porque tal vez llega algún señor con dinero a una iglesia, tal vez es comerciante, tiene su estatus ahí socioeconómico bien, estable, es pudiente. Llega a la iglesia, se queda 1 año o 2 para aprender cómo es el teje y maneje de una iglesia, y luego viene él y funda su propia iglesia. Porque tiene el dinero para hacerlo. Se va y renta un local, lo acondiciona, compra silla, instrumentos, se va a buscar músicos a otras iglesias para que vengan a servir en su iglesia, les ofrece algo, se los trae, paga un espacio de televisión o paga un espacio en la radio y ya tiene una iglesia. Y le pone ministerio apostólico y profético, ya tiene una iglesia. Y llegan un montón de gente a congregarse a esas iglesias y son pastores que no fueron puestos por Dios, fueron puestos por su dinero. Abundan las iglesias así, abundan gente que no tienen recorrido en el Señor, no saben todavía lo que es trabajar duro para la obra del Señor. No han sido discipulados. ¿Cuántos pastores hay que no han sido discipulados, hermano? ¿Cuántos pastores hay? A mí no se me olvida el testimonio que me contaba una hermana, que ella asistía a una iglesia donde el pastor siempre predicaba el mismo sermón, el mismo. Tenía años predicando el mismo sermón, y cuando ellos iban al culto, ellos decían, ahora va a decir esto, ahora va a decir lo otro, y así era. Ahora va a leer tal versículo, ahora va a decir tal cosa. Porque ya se sabían de memoria el sermón, porque el pastor predicaba el mismo sermón y decía, es que como yo soy de afuera, es que como yo a duras penas sé leer y escribir, entonces yo no conozco la Biblia. Así se excusa, que soy de afuera. Óigame, ¿y acaso los discípulos del Señor eran universitarios o algo? Si más bien la gente se admiraba porque los veían que no eran estudiados, pero sabían bastante de la palabra. Eso es importante. Se impone las manos con ligereza, no solo para nombrar pastores como habíamos visto, sino diáconos. Ahora se agarra cualquier líder porque no hay, dicen, ¿a quién ponemos? Hay que poner a alguien a servir en este puesto. ¿A quién ponemos? Vamos a ver. Aquel muchacho yo lo miro que viene todos los domingos. Ya lo ponen. Y no lo observan, no saben su testimonio. Eso es tremendo, se tiene que saber a quién se pone. Por eso dice ahí, no imponga las manos con ligereza. Ya que estamos estudiando que la imposición de manos es para nombrar
a alguien en el ministerio, hay que saber, hay que hacerlo con responsabilidad. Si volvemos a la cita primera de Timoteo 5:22, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Es tremendo, no se debe de imponer las manos con ligereza. El testimonio del aspirante a pastor debe de ser el de alguien perseverante, retenedor de la palabra de Dios, no alguien que con facilidad cambia la doctrina de Jesucristo por doctrinas diversas y extrañas. Mire, hacer caso omiso de esos requisitos y nombrar a la ligera, después nos hace cómplices de los pecados que cometen esas personas. Por eso el Señor nos manda no participar de pecados ajenos. Es tremendo. Pero muchos quieren hacer como Pilato, se lavan las manos, nombran pastores a cualquiera, como pastor nombran a cualquiera, aquel va a hacer desastres allá y ellos se lavan las manos. Se lavan las manos. ¿Cuántos pastores rebeldes hay en las iglesias? Abundan. Abundan los pastores rebeldes que ni siquiera se sujetan a sus autoridades. No se sujetan a sus autoridades. ¿Cuántos pastores hay que si su autoridad les dice, no, nosotros no vamos a implementar en nuestras iglesias el G12, hay pastores que lo hacen, lo implementan, aunque les digan que no? Son rebeldes. Hay pastores que en su denominación les dicen, nosotros vamos a enseñar que la mujer debe de vestirse como tal, como mujer. Y ellos no lo hacen. No obedecen, son desobedientes. Bueno, ¿para qué otra cosa se utilizaba la imposición de manos en el Nuevo Testamento? Para bendecir. Vamos a leer en Mateo 19, 13 al 15. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiera las manos sobre ellos. Mire, le traen a Jesús niños para que él imponga las manos sobre ellos y orara. Pero los discípulos los reprendieron. Entonces Jesús le dijo, dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Tal vez usted dirá, bueno, aquí no dice que fue para bendecirlos. Vamos a leer la cita donde sí dice que fue para bendecirlos. En Marcos 10:15. 10:15. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, ponía las manos sobre ellos y los bendecía. El Señor bendecía a los niños. La imposición de manos también es para bendecir. Así como en el Antiguo Testamento se usó para bendecir, en el Nuevo Testamento también continuó esa práctica de imponer manos para bendecir. También la imposición de manos es para que Dios derrame su Espíritu Santo sobre el creyente. Vamos a leer en Hechos, capítulo 8 del libro de los Hechos, versículo 14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales una vez llegados oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Pues aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Ve? Para que recibieran el Espíritu Santo les imponían las manos. ¿Ve qué importante? Para eso también se utilizaba la imposición de manos, para recibir el Espíritu Santo. Hoy en día, pues, hemos visto que hay algunos de esos apóstoles famosos que hay ahora, super ungidos, son tan ungidos, estos tipos son tan ungidos, tan llenos, entre comillas, ¿verdad?, del Espíritu. No voy a decir del Espíritu Santo, solo sé del Espíritu. A ver de qué Espíritu.
que ya ni imponen manos, no, sino que el pie. Recibe. Estos imponen pie. Recibe. ¿Ha visto usted a alguien hacer eso? Hay un video circulando en el YouTube de un famoso, pone el pie. Eso no está en la Biblia. Si ni Jesucristo lo hizo, porque eso es una falta de respeto. Es imponer la mano para que se reciba el Espíritu. O es a través de la planta del pie. Usted sabe que la planta del pie está sucia, del zapato o del pie, ya sea que ande descalzo o ande calzado. Está sucia. Porque ¿en qué nos separa uno, pues? ¿Cómo le va a imponer el pie a alguien? Hay otro video circulando también de alguien que está en una tarima y le está imponiendo el pie en la frente a las personas así desde arriba. Reciban el pie. Tampoco, mire, esa imposición de manos no es cachetada, porque hay otros también que dan cachetadas. Anda otro video circulando en el YouTube donde un pastor está orando por un varón y le pega tremenda cachetada. El hombre hasta se asustó, pues. Pero de veras qué cachetada la que le puso. Está orando por él, está imponiendo manos. Y después le hace ¡pah! Así como hacía el Botija con el Chompiras. Le pega tremenda cachetada. Imagínate, tú soñaste solo en tu cuarto lo que yo entregaba sobre ti. Los sueños te dice el Señor. Y yo lo entregaré sobre tus manos. Mírame, pero estás dispuesto a aguantar lo que viene. Estás dispuesto a aguantar lo que viene. ¿Sabes lo que viene? Eso viene. Viene una cachetada del Espíritu Santo. 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 Esa es la unción del Botija. La cachetada. Solo le faltó peinarlo antes de darle la cachetada. Tremendo. Ve por qué es importante estudiar la imposición de manos. Es algo sagrado. Es algo serio. Es algo espiritual. No es algo que se debe tomar a la ligera. Tanto en el Antiguo Testamento como lo que estamos viendo en el Nuevo Testamento, la imposición de manos es algo importante dentro de lo que es la doctrina del cristiano. No se puede tomar así como que fuera cualquier cosa, pues. Se debe de hacer en el orden de Dios y por las personas que Dios manda. Usted no va a mirar ahí ninguna evidencia bíblica de que un mundano viene a imponerle manos a alguien. Pues no son mundanos, no son inconversos los que imponen las manos. Tampoco son gente recién convertidita, tienen que ser ministros de buen testimonio. Mire acá, para que recibieran el Espíritu Santo. Mire que Felipe era un evangelista lleno del Espíritu Santo, predicó el Evangelio en Samaria con señales, no solo llegó a predicar, con señales, o sea que hacía milagros, sanidades y todo.